Muy buenos días, señores. Bienvenidos a esta mesa de trabajo denominada Lengua de Señas Peruana, sus intérpretes y personas con discapacidad auditiva, que lleva adelante el despacho de la congresista Jenny Vilcatoma. En esta oportunidad contamos con la presencia de la señora Isabel Rey Clemente, quien es representante para América Latina y el Caribe en el Perú de la Federación Mundial de Intérpretes de la Lengua de Señas, WASLI. Asimismo, con el señor Miguel Rodríguez Mondoñedo, lingüista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la señora Alexandra Arnaiz Fernández Concha, intérprete de lengua de señas peruanas y miembro de la Fundación Niños Sordos de las Américas, el señor Héctor Aranda Carguas, intérprete de lenguas de señas peruanas y miembro de la CICEP, y la señora Ena Espinosa Malpartida, intérprete de lenguas de señas peruanas. Vamos a dar inicio, por favor, con la participación del señor Miguel Rodríguez Mondoñedo y la señora Alexandra Arnaiz Fernández respecto a la lengua de señas peruanas. Por favor. Buenos días, congresista, colegas. Muchas gracias primero por la invitación y sobre todo a la congresista por la iniciativa de formar este tipo de reuniones, porque como vamos a ver ahora, como vamos a discutir, efectivamente la lengua de señas peruana y la comunidad sorda peruana en general está sometida, por desgracia, a un conjunto relativamente grande de discriminación, de exclusión, a pesar de que las leyes están ahí, pero no tenemos desgraciadamente las acciones del Estado para efectivamente cumplir esas leyes. Yo les he preparado una pequeña explicación respecto de cuál es la necesidad de tomar atención a la lengua de señas, cuál es la necesidad de considerar la lengua de señas como una parte más del legado nacional, del legado lingüístico de nuestro país. Quisiera empezar, si me permite, esta es parte de una investigación que ha llevado a cabo una estudiante norteamericana que está trabajando en Iquitos, que trabajó en Iquitos, y ustedes ven ahí, ven ustedes en la esquina cómo es que están varios alumnos sentándose en una esquina yendo hacia un alumno en particular. Esta es una investigación que hace esta señora en un colegio en Iquitos, en un colegio en donde hay un alumno sordo. Hay un alumno sordo que está ahí sentado. Como ustedes saben, el principal método de educación del alumno sordo ha sido por mucho tiempo en el Perú que dejan sentado al alumno en el aula y se van. Entonces el alumno es sordo y sigue la clase, está con oyentes, sigue la clase, el profesor sigue hablando y el alumno está ahí mirando y es sordo, no escucha. Entonces cuando llega la hora del examen, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se van turnando los alumnos, van yendo los alumnos de una esquina, dejan su examen y van donde el compañero sordo y lo ayudan a resolver su examen. Todos ahí en grupo resuelven el examen del alumno y al final, bueno, entrega y por supuesto pasa de año. Pero, como ustedes comprenderán, este alumno, como ha descubierto, no sabe leer ni escribir, puede recitar de los números, pero no sabe que 18 es mayor que 17, porque lo recita de memoria, etcétera. Es decir, estamos fingiendo que nosotros educamos a un estudiante sordo, y después este alumno va a salir con su grado, va a salir con su certificado, pero no sabe absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Este ya es un problema bastante serio, pero el problema incluso es mayor. La inmensa mayoría de personas sordas nace en una familia oyente, es decir, nace en una familia que no le puede proporcionar directamente una lengua, porque es sordo. ¿Y qué ocurre eso? Que no está expuesto pues tempranamente a su lengua. Y lo que tendríamos que ocurrir, lo que el Estado debería hacer, es procurar que un niño sordo lo más pronto posible sea expuesto a la comunidad sorda, es decir, a la lengua que le corresponde. Ahora, la pregunta es ¿por qué los padres, los psicólogos, los educadores, etcétera, privan al niño sordo de acceso directo a su lengua? Si podemos pasar, por favor. Y la respuesta bastante clara es porque tienen serios prejuicios contra el sordo y contra su lengua.
En particular, una de las cosas más increíbles que ocurre en nuestro país y también en otras partes es que se cree que la sordera es una discapacidad mental, pero la sordera no es ninguna discapacidad mental. Todas las funciones cognitivas de la persona están ahí, inclusive cuando es sordo, ¿no? Entonces, por supuesto, la investigación actual ha mostrado que eso no es verdad y más bien tenemos que atacar digamos, todos los niveles que existen de prejuicio contra el sordo y su lengua. Entonces, sobreviven estos mitos sobre la lengua y yo quisiera pasar revista brevemente a esos mitos. Uno de esos primeros mitos es que la lengua de señas es universal, pero eso es falso. La lengua de señas peruana tiene sus propias particularidades, que es diferente de la lengua de señas colombiana, brasileña, chilena, mexicana, japonesa, etc. Es diferente en cada comunidad. Es diferente en cada comunidad. Y por ejemplo, ahí ese es un catálogo de una organización que se dedica a listar lenguas en el mundo, de señas y opuestas, y ahí ven ustedes que tiene listadas 142 lenguas, y ahí en esa lista está la lengua de señas peruana. La lengua de señas peruana es parte de esa lista, está reconocida como parte de las cientos de lenguas de señas que existen en el país. Otro prejuicio es que las lenguas son artificiales, ¿no es cierto? Que alguien está sentado, así como el braille, no es como el braille, no es que alguien se sentó y dijo, a ver, vamos a hacer la seña y esta va a ser la lengua. La lengua de señas peruana ha surgido en la comunidad sorda peruana. La han creado los propios sordos, así como la lengua americana, la lengua británica, es una creación de los propios sordos peruanos. No es un señor, no es un lingüista, no es en la universidad que se ha hecho y así va a ser. No, han surgido de la propia comunidad como surgen todas las lenguas. Así surgió el español, el quechua, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido creadas por las propias comunidades de sordos. Otro prejuicio, y es creo el más grave, el más serio, por eso es que me voy a detener un ratito en esto, es que las lenguas de señas no tuvieran gramática. Esto es por supuesto falso, esto es falso. Por ejemplo, y esto puede ser sorprendente, las lenguas tienen una fonología, una fonética y una fonología, porque es decir, su materialidad, que es señal, que no es el sonido, sino que es visual, está organizada en términos bastante sistemáticos. Y quisiera, por favor, darles un ejemplo, ¿no? La fonología estudia, digamos, la materialidad de su manera, en sus componentes básicos. En el sonido, cuáles son los componentes básicos del sonido. En el caso de las señas, cuáles son los componentes básicos de las señas. Entonces, por ejemplo, por favor, digamos, por ejemplo, para hablar de un ejemplo de lenguas sonoras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la palabra bota se diferencia, digamos, por el fonema, digamos, la palabra bota se puede diferenciar de la palabra gota, bota de gota, solamente por el primer sonido. G, ¿no es cierto?, sería gota, pero si es B, sería bota. Entonces, ahí, cuando se estudia el sonido, se estudian ese tipo de diferencias. La diferencia de gota y bota es una diferencia distintiva, no es lo mismo bota que gota. Ese mismo tipo de diferencias existen en la lengua de señas. Hay propiedades equivalentes. Entonces, por ejemplo, la posición de las manos va a hacer una diferencia. No es lo mismo señalar acá, que señalar acá, señalar acá, que señalar acá. Hay una diferencia. Y esa diferencia está organizada. Quisiera, por favor, poner un ejemplo. Este es un ejemplo. Hay que por favor, ir al video. Bueno, aparentemente no tiene la máquina el reproductor, ¿no es cierto? No tiene la máquina el reproductor, qué pena. Pero digamos, puedo alcanzárselo para que lo puedan ver luego. Pero existen señas distintas que se referencian simplemente por cómo exactamente, en qué posición se señala. No es lo mismo señalar acá que señalar acá, no es lo mismo señalar acá que señalar acá. O por otras características, no es lo mismo hacer un movimiento que no hacerlo, no es lo mismo moverse de esta manera que moverse de esta manera. Vamos, por favor, supongo que esto es otro ejemplo. Esta no es la seña, el video lamentablemente no funciona, qué pena, pero esta es lo que llamamos una glosa, o sea, es una traducción palabra por palabra. Igual que uno puede hacer, digamos, en alemán, ¿no? En alemán el orden de las palabras es distinto y uno puede traducir palabra por palabra al español, y eso no sería una traducción correcta, no sería simplemente una transcripción palabra por palabra. Entonces nosotros podemos observar que si nosotros trasladamos una oración en lengua de señas, que lamentablemente no se puede pasar por todo el video, si lo trasladamos, entonces sería algo como lo siguiente: nosotros, perro en plural, hay forma de pluralizar, gordo, nos, comprar. Eso significa nosotros
nos vamos a comprar un perro gordo, nos compramos un perro gordo. Noten que ahí en esa secuencia hay un verbo, hay un objeto directo. ¿No? Continuamos, por favor. Hay una concordancia entre nosotros y nos. Continuamos. Entonces, antes, por favor, antes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una estructura gramatical. Las lenguas de señas tienen estructura gramatical. ¿Qué significa eso? Tienen concordancia, tienen sujeto, tienen objeto directo, tienen verbo, toda la gama de estructura gramatical. Y por lo tanto están preparadas para expresar toda la gama de pensamiento que existe en la lengua oral. Otro error, otro mito es creer que son icónicas, por ejemplo. ¿Qué significa icónicas? Que solo reproducen la forma de los objetos. Entonces, esto es falso. Por ejemplo, fíjense ustedes, la iconicidad es un aspecto, por supuesto, de la lengua de señas. Entonces, en la lengua de señas americana esto es árbol. En la lengua de señas danesa, árbol se dice así. En la lengua de señas china, árbol se dice de esta manera. Uno podría decir, bueno, todos son icónicos, todos se parecen al árbol, pero son diferentes. Son diferentes. Esto, si uno va a la lengua de señas china, esto no significa árbol, por más que se parezca al árbol. O esto no significa árbol en la lengua de señas peruana, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo como en las lenguas orales, ¿no? En la lengua española decimos guau guau para el perro, pero en inglés se dice wof wof, y así en diferentes lenguas. O sea, hay una diferente codificación para las distintas sonidos, en este caso, en el caso de las lenguas orales, pero para las distintas, digamos, formas, en el caso de las lenguas de señas. También se cree que es un alfabeto manual, y tenemos experiencia de que hemos ido de repente a un combi o por la calle y nos han regalado unos alfabetos, ¿no es cierto? Pero eso es simplemente la representación de las letras. Eso no es que en cada, digamos, para decir Miguel uno tiene que decir M-I, no. Por ejemplo, mi nombre en lengua de señas es este. Esta es mi seña, que no tiene que ver con el deletreo, ¿no? Es decir, las letras obviamente se tienen que representar, tiene que haber representación de las letras, pero eso no sirve para las señas, eso es simplemente para decir o para deletrear si quieres deletrear, pero no para realmente reproducir todos los signos, ¿no? Ahora, en otras palabras, esta es la conclusión más o menos con la que quisiera llegar, la lengua de señas es el idioma cotidiano de las personas sordas. En la lengua de señas las personas sordas trabajan, sueñan, pueden soñar en su propia lengua, crían a sus hijos, desarrollan tradiciones culturales, formas de humor, arte, hay poesía, hay narrativa, hay teatro, hay danza, hay música, hay periodismo, hay diarios, revistas. Todo esto lo estoy hablando en una comunidad de sordos más desarrolladas o países que les dan más oportunidades a las personas sordas, como en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto hay amplio uso del internet, hay clubes deportivos, hay concursos de oratoria, porque obviamente, como toda lengua, tiene formas más bonitas y más no tan bonitas de hablar, ¿no es cierto? Y ahora, finalmente, lo que quisiera es referirme brevemente a la situación legal de la forma de la lengua de señas. Lamentablemente, la investigación sobre la lengua de señas recién ha empezado, hemos pasado en la universidad, nosotros tenemos un grupo de señas gramaticales, que investigamos sobre la gramática y la cultura sorda, pero no es muy reciente, ¿no? Y muy reciente también es la ley 29735, que bueno, ahí hay dos leyes, ¿no? Una es la ley de 29535 que hace oficial la lengua de señas, y otra es la ley 29735, que es la ley de lenguas que se olvidó de la lengua de señas peruana. Entonces, ahí existe, pasemos rápidamente por favor el texto. Ese es el texto de la ley 29535, que reconoce oficialmente a la lengua de señas peruana. Eso está muy bien, eso fue un logro en el año 2010. Lamentablemente el reglamento recién salió en el año 2017, entonces 7 años después salió el reglamento, pero es más o menos típico de la lengua, pero ya tenemos reglamento. Ahora, el problema, la traba, es que en la lengua 29735 se hace esta mención a idiomas oficiales y no existe ahí la lengua de señas peruana. Por favor, ahí en el artículo 9 de la 29735, que es la ley de lenguas, son idiomas oficiales, dice, además del castellano, las lenguas originarias, donde cual está muy bien, pero después se define
la lengua originaria en el artículo 3. Para los efectos de la aplicación de la presente ley se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Entonces surge la duda, ¿la lengua de señas peruanas es anterior o no es anterior al español? Bueno, no solo lo determinará la investigación, pero como ustedes se imaginarán, ha habido siempre sordos en el mundo. Siempre, en todas las comunidades hay evidencia de comunidades sordas de miles de años atrás. No en el Perú, lamentablemente, no hay evidencia porque no había escritura, nadie dejó un testimonio, pero podemos suponer pues que sí había personas sordas. Sería absurdo pensar pues que antes de llegar a los españoles no había personas sordas, y si había personas sordas había pues una comunidad. Entonces, al el Estado eliminar de la ley de lenguas la mención a la lengua de señas peruana, ha generado una discriminación, una invisibilización de la lengua de señas que se expresa básicamente en muchas partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo en el canal del Estado un documental sobre las lenguas peruanas. No se mencionó la lengua de señas, pero ni una palabra. ¿Por qué? Porque, claro, van al Ministerio de Cultura y le dicen, ¿cuáles son las lenguas? No mencionan la lengua de señas peruana, ¿no? Los periodistas escriben sobre las lenguas ni mencionan la lengua de señas peruana. ¿Por qué? Porque llaman al Ministerio de Cultura y le dicen, ¿cuáles son las lenguas? Estas, y no mencionan la lengua de señas peruana, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, el propio Ministerio de Cultura, avanzamos por favor, cuando saca sus materiales, las lenguas peruanas, etcétera, no menciona la lengua peruana porque claro, no está en su ley. Y en todos los materiales, el Ministerio de Cultura ha hecho algo muy bueno, un servicio de entrenamiento para intérpretes de lenguas indígenas. Esta funciona bien, ya tiene como 6, 8 talleres, 0 para la lengua de señas peruana. Entonces, un problema serio en el Perú es que los intérpretes que tenemos, que han hecho un trabajo heroico, están organizados, etcétera, pero no están profesionalizados, porque no existe una carrera de intérprete. Entonces, tampoco existe una carrera de intérprete en quechua, tampoco en aguajún, ni ninguna lengua que no sea el español, que no sea inglés o francés, etcétera, ¿no? Pero entonces el Ministerio trata de suplir eso para el quechua, para el xénica, etcétera, pero no lo hace para la lengua de señas peruana, lo cual es una invisibilización, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la lengua de señas peruana? Primero, ni siquiera sabemos cuántas variedades hay, de repente hay varias formas de lengua de señas en el Perú, hay que estudiarlo, eso está en proceso de investigación, pero queremos que todo eso sea la lengua de señas peruana, a pesar de las variedades, pues no es lo mismo en Cusco, no es lo mismo en Quito, no es lo mismo en Ayacucho, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Proponemos que la lengua de señas es una lengua originaria del Perú por el simple y llano hecho que ha sido creada por los sordos peruanos, es una obra de los sordos peruanos, es decir, es una lengua nativa del Perú, porque nativa significa que ha nacido en el Perú, es una lengua indígena, porque eso es lo que quiere decir indígena, que está en el Perú, que es nativa del Perú, y es una lengua autóctona, es una lengua del Perú y que merece la atención del Estado, toda la atención del Estado que ya se le da a las otras lenguas, por supuesto eso está muy bien, no quiere quitarle nada a las otras lenguas, está muy bien que se le dé atención, pero está mal que no se le dé atención a la lengua de señas. Gracias. Okay. Bien, agradecemos la participación del señor Miguel Rodríguez Mondoñedo. Por favor, para continuar con la exposición, la señorita Alexandra Arnaiz Fernández Concha. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Después de lo que el profesor Rodríguez nos ha comentado, yo quiero enfatizar en un punto que creo que es el punto de quiebre para todo este tema de la lengua y el problema de educación y el problema que está trayéndonos tantos problemas a la comunidad sorda, y es el acceso tardío que tiene la comunidad sorda a su lengua. Entonces, eso es un problema que trae muchísima cola, nos genera muchísimos problemas, ¿no? Y solamente cabe pensar que para nosotros oyentes es impensable privar a un niño oyente de su lengua. O sea, es imposible pensar de que tú vas a tener un hijo y lo vas a tener encerrado o no lo vas a tener en contacto con tu lengua, ¿no? Desde que uno tiene un hijo, un bebé está en contacto con su lengua, ¿no? Entonces, si es que ese es un derecho que tenemos nosotros los oyentes, ¿por qué privar a los niños sordos de ese derecho que tenemos, ¿no? Y lo que pasa es que no se ve las consecuencias que trae el no darle un acceso temprano a una lengua a una criatura, a un bebé, y todos los contratiempos y los problemas que se traen de los procesos cognitivos que va generando el acceso tardío, ¿no? Entonces, si nosotros
así reconozcamos la lengua, tengamos la profesionalización de los intérpretes, estudiemos todo, si no agarramos el punto cero, que es el acceso temprano que deben de tener todos los niños a su lengua, no vamos a poder romper el círculo vicioso que estamos viviendo, ¿no? Porque por más que pongamos colegios con el modelo bilingüe, bicultural, por más que tengamos muchos intérpretes preparadísimos, todo, si no tenemos un acceso temprano a la lengua, no va a poder disfrutar plenamente de los colegios, de los intérpretes y de todo lo que se le pueda dar, ¿no? Entonces es importante que se vea y que se analice el tema de raíz, que es el acceso temprano a la lengua, que se están viendo privados los niños sordos, ¿no? Desde que nacen. Gracias. Agradecemos su participación, señorita Alexandra Arnaiz. Vamos a entrar al tema de realidad de los intérpretes de la lengua de señas peruanas. Para ello está acá presente la señora Isabel Rey Clemente y el señor Héctor Aranda Carguas, quienes, por favor, en el orden, tratando de utilizar el tiempo de mejor manera, van a hacer su participación. Bienvenido, gracias. Buenas, muchas gracias, congresista, por la invitación. Quien le habla, ya tiene más de 35 años de experiencia en el tema de interpretación en lengua de señas peruana. Actualmente existe en el Perú una asociación, que es la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas Peruana, que es ASICEP. ASICEP nació en el 2009, y hasta ahora tiene afiliados 21 intérpretes. Definitivamente intérpretes empíricos, como bien lo dijo el doctor Monjoyeno, no hay la profesionalización de los intérpretes. En mi calidad de representante de WASLI para América Latina y el Caribe, nosotros estamos juntamente con ASICEP, que hoy está Héctor como representante, estamos luchando porque se abra la carrera de interpretación de lengua de señas. Yo creo que el punto neurálgico aquí así es la ley 29535, una ley que se dio en el 2010, donde le da la responsabilidad al Ministerio de Educación crear los espacios donde los intérpretes deban prepararse, ¿no? Y también reconocer o certificar a los intérpretes empíricos. Le dio un plazo en este reglamento de 160 días, y si el reglamento salió en el 2017, mire, estamos en el 2019 y todavía no se ha certificado a los intérpretes empíricos. No se ha creado todavía una malla curricular donde especifique qué temas tienen que estudiar los intérpretes. Si bien es cierto, el año pasado, casi a finales de año, el Ministerio de Educación llamó a una mesa de trabajo para ver la malla curricular, pero la propuesta que tenía el Ministerio de Educación era una capacitación en un instituto, pero a nivel técnico productivo. Un técnico productivo que lo que dice el técnico es que en 3 años una persona se puede preparar como intérprete de lengua de señas, según la propuesta. Pero viendo la experiencia en el mundo, 3 años no es un tiempo suficiente para prepararse como intérprete, porque demanda mucho tiempo de estudio, no solamente la lengua de señas, sino otros temas relacionados a la interpretación. Entonces, por eso que nosotros dijimos que 3 años no es suficiente, que un intérprete debe estudiar a nivel universitario como lo hace el resto del mundo. Lo que nos dijo el ministerio es que ellos no tenían injerencia en las universidades. Entonces, por eso es que yo creo que habría que analizar otra vez la ley 29535, donde se estipule bien la preparación de los intérpretes. Y también es importante, señora congresista,
que la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad expresa muy claramente que las personas sordas deben estar presentes cuando se hable del tema de sordera. Y eso nosotros lo tenemos claro desde WASLE. Justo le alcancé al asesor una copia de un acuerdo que tenemos WASLE con la Federación Mundial de Sordos. Y es que son ellos los que deben opinar, los que deben hablar, los que deben decir sobre su educación, sobre su acceso a la información. Entonces, se sacó de la propuesta de la ley una parte muy importante, y que es que las personas sordas sean los que enseñen la lengua de señas. Así es. Eso estaba en la idea original de la propuesta de la ley, pero se quitaron muchos artículos donde lamentablemente se excluye a las personas sordas, y eso yo creo que eso había que rectificarlo. También le alcancé al asesor un comunicado que escribe la Federación Mundial de Sordos. La Federación Mundial de Sordos es un asesor de las Naciones Unidas y es quien ha participado en la elaboración de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. En ese documento, congresista, usted va a encontrar el análisis que hace la Federación sobre cada artículo de la Convención, donde habla sobre su derecho lingüístico, su derecho educativo y los vincula con los artículos de la Convención. Así que yo creo que eso es un buen material que ustedes pueden tener para poder hacer sus propuestas. Y sobre los intérpretes, WASLE tiene nosotros tenemos información de nuestros países aliados de cómo se han ido preparando. Entonces aquí nosotros hemos sacado también un comunicado de los países que quieran abrir la carrera de interpretación, que es lo mínimo que deben tener dentro de su currículo. Okay. De nada. Buenos días, muchas gracias por la invitación, señor congresista. El que le habla es miembro de ACICEP, pero también con una trayectoria de interpretación, no tanto como Anita Rey, pero por ahí vamos. Y ha pasado todos los modelos que ha tenido el Ministerio o la Educación en el Perú, desde un modelo oralista, un modelo bimodal, y ahora con el modelo que verdaderamente está dando resultado a nivel de la comunidad sorda y mundial, que es el biculturalismo bilingüal, ¿no? Los dos idiomas. También soy parte de un proyecto de las Sociedades Bíblicas del Perú, de la traducción de la Biblia en lengua de señas, como intérprete, no como traductor. Los traductores son, como decía muy bien la señorita Rey, tienen que ser personas nativas de la lengua. Entonces es importante que se tenga muy claro que las personas nativas de la lengua son los encargados de su lengua y son los responsables de poder difundir y poder decidir qué es lo que necesitan como comunidad. En el caso nuestro, como intérpretes, pues ya escuchó usted que tenemos diferentes problemas y trabas en nuestro trabajo de interpretación, porque en realidad no estamos reconocidos oficialmente, ¿no? Somos empíricos, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos otra carrera como profesión, pero que hemos decidido trabajar como intérpretes por el beneficio de la comunidad sorda. El doctor Miguel está hablando acerca de que la lengua de señas no se reconoce como originaria del Perú y como que si no hubiera existido sordos antes de los españoles. Y aún el libro más viejo, que la traducción que es la Biblia, habla acerca de que en Génesis habla que Dios, quien creó al sordo y al mudo, hace una diferenciación bien grande, porque a veces confundimos la terminología sordo-mudo y en realidad la persona sorda no es muda, es una persona sorda, ¿no? Y en Marcos Jesús habla que se encontró con un chico sordo, estamos hablando de hace 2000 años atrás, ¿no? Y ese chico sordo fue curado, ¿no? Y es un tema que dice FATA. Y hay un colegio en Villa Salvador que se llama FATA, que trabaja con niños sordos de hace más de 47 años, ¿no? Entonces, la problemática, como bien explican acá nuestros amigos y colegas ponentes, es esa, ¿no? O sea, hay una falta de concientización del Estado como Estado para proveer a los chicos
la educación temprana, la estimulación temprana en su propia lengua, en su propio idioma. Y también hay una falta de capacitación para nosotros como intérpretes, que necesitamos poder ser, como en mi caso, el caso mío empírico, poder ser reconocido como un intérprete profesional. Y la señorita Ray ha entregado al asesor algunas mallas curriculares. Tenemos en Colombia, tenemos en Panamá, tenemos en Brasil, tenemos en Venezuela, universidades que están trabajando en este tema, que bien podrían prestarnos la malla curricular para adecuar a nuestra realidad y poder tener. ¿Por qué vamos a descubrir la pólvora si está hecha, no es verdad? Entonces, es verdad que hay una gran frustración, no solamente en la comunidad sorda, sino también en la comunidad de intérpretes, porque se le menosprecia su trabajo, porque es un profesional de segunda categoría, recordando viejos argumentos, ¿no? Pero en realidad no, pues necesitamos empoderarnos y empoderar también al gobierno para que pueda hacer caso a nuestra petición de hace más de 20 años. Hace más de 20 años se viene luchando por la comunidad sorda y por la comunidad de intérpretes. Y muchas gracias por escucharnos. Sabemos que nuestras opiniones no van a caer en saco roto y estamos muy deseosos de seguir continuando colaborando con usted. Gracias. Perdón, gracias Coco, tú me has hecho recordar algunas cosas. Hay algo importante, señora congresista, es que los canales de televisión que tienen intérpretes de lengua de señas, no sé si usted habrá visto los recuadros, son demasiado pequeños. Y la comunidad sorda necesita ver la expresión facial, y entonces los recuadros son muy pequeños. Inclusive en Canal del Congreso, usted ha visto, el recuadro es muy pequeño. Hay legislaciones en Venezuela, en Inglaterra, donde se dice que qué es lo que se debe hacer. La pantalla se debe dividir en 9, y uno de esos recuadros es el tamaño ideal para poner el recuadro del intérprete. Entonces eso es importante reglamentarse. Yo creo que hay que hacer una propuesta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si no me equivoco, quienes deben reglamentar que el tamaño de este recuadro. Y también aprovecho que hubo con la comisión anterior una propuesta de cambio de la ley. Se propuso hacer cambio en la ley y crear un instituto para enseñanza de la lengua de señas. Y ahí nosotros, como ACICEP, dimos una opinión técnica y no sé en qué está esa propuesta, ¿no? Habría que verla. Y en esa propuesta nosotros planteábamos, así como en otros países, y este es un ejemplo, existe el INSOR. El INSOR es una institución del Estado de Colombia donde está abocado a solamente las personas sordas. Y es el INSOR el órgano que vigila, el órgano que da las pautas de cómo la educación, o sea, la guía para la comunidad sorda. Sería interesante que también lo puedan revisar, y eso era una de nuestras propuestas en este cambio de la ley, ¿no? Gracias, muy amable.